No tengo dudas de el empezar, tal vez la interrogante para con ustedes es cómo hacerlo. Si es el Consejo Deliberante ayer, si corresponde evaluar la sesión de ayer, que no fue, a partir de la decisión valiente de una mujer que cuando tenía 20 años dice haber sufrido un ataque sexual por parte de quien era concejal en aquel momento y hoy presidente, aunque ya no lo es hoy presidente del Consejo Deliberante, a esta hora Marcelo García, dando a Antonella Gavilán un contexto, oficina 21, mes de octubre o noviembre del año 2016, cuando ella desempeñaba funciones en el área de deportes. No fue la red social el vehículo para decir lo que se transmitió en algunos lugares con distinta resonancia. Fue la Fiscalía. Y allí Antonella da detalles de lo que sucedió según su cuerpo, su historia, su relato, su denuncia. Y entonces se provocó una catarata de especulaciones que por lo menos ayer mostraron y demostraron la mayor decadencia institucional que yo he visto en 20 años de laburo en Moreno. Por lejos. Fíjese que el resultado de hoy, si hubiese ocurrido ayer, no teníamos como saldo el comunicado de García, diciendo que se ve afectado su buen nombre y honor, afectada su familia, su compañera de vida, Ingrid, que además es funcionaria de la Municipalidad de Moreno en la Secretaría de Desarrollo Social que conduce Romina Urich, que es la esposa de Walter Festa, que entiende que esto forma parte de una gran mentira que afecta su nombre y honor, y señala en el comunicado que se dio a conocer esta tarde que inició la acción de calumnias e injurias contra la denunciante. A ver, una aclaración que no tiene que ver con la penalidad. Antonella no lo califica de chorro a García, sino de abusador. Entonces no es una cuestión de calumnia e injuria, sino un acto en contra de su voluntad y que fue perpetrado de acuerdo al testimonio y la denuncia de Antonella en una oficina del Consejo Deliberante. Alguien le recomendó a García que en momentos tan graves como este hay que saber tener algo de política, desencillar y esperar que pase el temporal hasta que la justicia lo aclare. Alguien le dijo a García, no es oportuno ir a una sesión para que las mujeres, caracterizadas por una parte del oficialismo como díscolas, levanten la mano y pidan la renuncia no al cargo de concejal, sino de la presidencia, con 100 personas en las gradas. Sin embargo, la decisión de García no fue solamente de García, sino de Festa. Hasta donde yo entiendo, que es poco, un presidente o presidenta del Consejo Deliberante lo resuelve el Ejecutivo en coincidencia con el Legislativo. Por eso fue Cintia González presidenta. Y luego, cuando se produce una diferencia, una distancia, creo que para siempre, entre Festa y Cintia González, el elegido fue García. Incluso cuando hubo cambios de nombres en las presidencias del bloque, fue consensuado con el Ejecutivo porque el Ejecutivo manda. Entonces lo de ayer es Festa, García y Chedrese, que el secretario de Gobierno estuvo allí, diciéndole a las concejales básicamente esto no es apropiado porque afecta a la institucionalidad, cuando era todo a la inversa. A tal punto es así que hoy lo hacen. Y lo hacen no por la denuncia ya de Antonella Gavilán, que fue del viernes pasado, sino porque al no haber sesión, no labrarse acta, por lo tanto institucionalmente y formalmente ayer no existió nada, salieron encolumnados aquellos que vitoreaban a García como si fuera el líder inmaculado en el Día de la Lealtad, y en el recorrido desde el edificio del Palacio Municipal hasta el Consejo Deliberante, la euforia, la alegría de algunos derivó en golpes a una mujer, Karina Cereijo, que es camarógrafa de este canal, del Semanario de Actualidad, y golpes de puño a Rodrigo Solórzano.
razón por la cual en la madrugada hubo reuniones y hoy se decidió que García no podía ser más el presidente. De allí el comunicado de prensa. Todo indica que el reemplazante de García es Horacio Chiqué de Nuevo Encuentro, con algún consenso, Chiqué. Pero el deterioro y la decadencia y la degradación es del cuerpo, que no sabe de ninguna forma o manera poner límites a aquello que es inmanejable. Por lo tanto, debo entender que es una forma de hacer política, que es una construcción de esta tipología. Después que pasó todo lo que estoy comentando, los cánticos en la puerta del Consejo fueron: concejales, qué quilombo se va a armar si le tocan a Marcelo García. Es decir, le estaba diciendo la multitud a los que habían estado en el recinto en labor parlamentaria: no se les ocurra tocarlo a García. Si García conduce, eso no pasa. Si Festa conduce, no ocurre lo de ayer, salvo que la conducción sea esta que a muchos asombra. Por ahí se vienen más cambios, me dijeron hoy, y serán motivos de información en la próxima semana. Miriam Juárez, histórica dirigente de UPCN, sigue en Santiago del Estero, pero hay que decir que está prófuga de la justicia. Algunos se preocupan, otros dicen por fin. Pero hay que mirar ese resultado de Juárez prófuga, Lilian Juárez detenida o aprendida, Cecilia Parenti, que es líder de la Tupac Amaru, consejera escolar detenida, la hija de Miriam Juárez detenida, 2 dirigentes de UPCN de La Plata detenidos o aprendidos, en una causa que se llama asociación ilícita, con 80 pruebas que demuestran cómo era el mecanismo de utilizar títulos truchos para hacer puntajes truchos y así acceder a cargos auxiliares, que son una miseria el pago que hace la provincia de Buenos Aires. Esa parte la tenemos que ver. El otro tema, ayer en Trujuy ocurrió algo que tampoco había pasado en los años que yo tengo memoria. Enfrentamiento entre bandas existió. Ahora que se parezca el Líbano Moreno, no. Y entonces, de un lado los paraguayos que querían tomar una tierra sobre Avenida Kirchner, ex Roca, y del otro lado los gistanos diciendo esto es mío, sin estado presente, salvo cuando llegó la policía, que para mediar empezó a disparar también. El 17 de octubre. Mientras el Consejo Deliberante discutía cómo salvar al presidente que hoy dijo no soy más presidente, ni siquiera uso de licencia, renunció hoy García, a partir de la consecuencia posterior a la no sesión, que es golpear a una mujer camarógrafo y un periodista. Hace 15 días atrás yo analicé, sin mayor criterio, sino por percepción, que lo que estaba ocurriendo en materia de educación edilicia era una continuidad que fue fomentándose con más fuerza a partir del incendio de una escuela, del caso de Corina de Bonis y las circunstancias que se daban en el comité de crisis. Y entonces dije la semana pasada, la intervención sigue. Hoy les digo, mañana o el lunes se va a anunciar que la intervención sigue por 180 días del Consejo Escolar. ¿Por qué hay una razón de peso? Y bueno, hay que buscar un poco hacia atrás cuando decían los funcionarios, entre ellos Marcelo Di Mario, que es director de Consejos Escolares de la Provincia de Buenos Aires, que la cuestión judicial era importante. Y entonces lo importante es que Parenti detenida por títulos truchos, lo que se viene es la causa del SAE, que la están manteniendo para sacarla en cualquier momento. Y el SAE es Paul Almada, tesorero del Consejo Escolar, hombre de Festa. Y entonces tal vez habría que hacer una lista de qué sucedió en los últimos 15 días de hombres de Festa que están ahí al borde de la detención o detenidos. Eso le da un argumento vital a Vidal para decir la intervención sigue. No podemos dejar el Consejo en manos de ellos, como si en manos de Vidal tuviese un resultado óptimo en cuanto a escuelas que no tenemos. Es decir, Moreno está mal, pero lo que más me preocupa es el riesgo de que no se entienda qué es la política. Que no exista conducción en tiempos de crisis. Por lo tanto, el agravamiento parece ser la fórmula para salir rápido porque a la vuelta hay otro escándalo. Y la sociedad sin respuestas, con preocupación y con peligro inminente. Me encantaría dar noticias buenas, pero no hay. Y si fueran buenas, las analizaría del lado crítico, pero tampoco encuentro una buena, sino que hay un derrotero de incomprensión,
de soberbia, de estupidez mayúscula y prepotencia patriarcal. Porque lo de ayer, en definitiva, y termino, fue una demostración del patriarcado institucional. Por eso todos y todas salieron por algún costado sin hacer declaraciones, porque el acuerdo fue: nos callamos y en 15 días vemos. Ese era el acuerdo de ayer. Pero a la vuelta le pegaron a una mujer y se desató lo que hoy se conoce como la renuncia de García a la presidencia. García sigue siendo concejal. Ahora hay que esperar que hace la justicia y que trabaje bien, porque estas denuncias son graves, pesadas y merecen toda la atención. Finalmente quiero agregar que algunos están preocupados porque dicen: ¿y si aparecen otras mujeres? No solamente en el caso de García, sino otros. Y puede aparecer. Y puede aparecer. Vamos a la presentación del programa. Voy a charlar 10 minutos con Sandra Cruz. Está Gabriel Castillo para hablar de la situación educativa de Moreno, y espero a Victoria Luján para ver cómo se hace política y qué tipo de política debe producirse, por lo menos de aquí a fin de año, para que la crisis no sea superior a la que tenemos y que el Ejecutivo de Festa se convierta en un ejecutivo para evitar males mayores. Ojalá que se entienda esto, porque los resultados que vamos teniendo no son solamente económicos en dificultades, son humanos y de proporción. Presentación y charlamos con Sandra Cruz. Vuelta dinámico con la concejal Sandra Cruz, a quien le agradezco la presencia aquí. ¿Qué título le pone lo de ayer? Antes de la noticia de esta tarde. Lo de ayer en la no sesión, de más de 100 personas acompañando a García, porque García seguramente las convocó. Incluso estaba la madre de Marcelo, una mujer muy amable, por lo menos en lo que lo pude constatar en un momento crítico. Pero ¿qué título le ponemos a esto? En principio es una situación que creo que acá, cuando dimos el tratamiento sobre... Ahí está. ¿Ahí? Perdón, ahí está. Sí. Buenas tardes. Creo que acá ya lo veníamos advirtiendo en otra oportunidad que tuve en el piso, de la preocupación que tenía en particular y que teníamos algunas concejalas acerca de las situaciones que veníamos viviendo en las sesiones del Consejo Deliberante, con la instalación de barras para insultar a quienes nos oponíamos a algunos temas que a nosotros nos parecía importante exponer. Eso, cuando no se lo atiende, sube en escalada, ¿no? Cuando eso no tiene una sanción de parte del cuerpo, y sube en escalada y culmina o termina en la situación de anoche, que fue la exacerbación de lo que se venía viviendo en distintas sesiones. Yo decía recién, concejal, que yo no espero sanción porque trato de analizar qué es un modo de construir. ¿No hubo sanciones? Yo creo, ¿No hubo sanciones? Yo creo dos cosas. Digo, uno puede tener opinión sobre los modos de construcción política. Sí, claro. Sí. Uno puede sentir que son legítimas o ilegítimas. Pero lo que sí merece una atención es la institucionalidad, que es también otra cosa de la que venía planteando hace mucho tiempo yo, acerca de el respeto de la institucionalidad. La institucionalidad no desde un punto de vista conservador, sino la institucionalidad desde el punto de vista de la representación popular. Nosotros, ese Consejo,
tiempo es la representación del pueblo de Moreno y nosotros tenemos que honrarlo. Se honra en cada acto, se honra cuando uno dirige la palabra, se honra cuando yo respeto al presidente y el presidente me respeta a mí, se honra cuando ponemos tranquilidad en la sesión, porque hay sesiones que son acaloradas y por supuesto uno entiende que hay disidencias y diferencias políticas que como somos militantes lo hacemos con fervor y con convicción. Por eso, ahora, reitero el punto, si no hay sanción, se avala. Por supuesto, si no hay sanción, se avala. Bueno, veníamos pidiéndolo hace bastante tiempo, que no podíamos seguir atravesando sesiones de ese estilo. Bueno, ayer sucedió, casi diría yo, una tragedia anunciada, ¿no? De un escándalo donde eso no es militancia, ¿no? La militancia nunca es agresiva, la militancia nunca va a pegar a una mujer o agredir al periodismo, ¿no? La militancia va a expresar, y eso es totalmente legítimo, va a expresar el apoyo a quien considera que lo representa, pero nunca puede expresarse en términos de agresión, a la que por supuesto nuevamente vuelvo a repudiar, como lo hice en anteriores, en anteriores sesiones, vuelvo a repudiar la agresión. Yo creo que lo de ayer fue un punto de inflexión. Cuénteme, por favor, algo que la sociedad no sabe sobre labor parlamentaria. Yo creo que la labor parlamentaria tendría que ser pública, porque se debate más ahí que después en el recinto. Es decir, ahí están los acuerdos, las roscas, todo aquello que más o menos la sociedad se imagina como el aspecto más nocivo, tóxico de la política. Pero ayer, quiero saber si el acto de violencia institucional estuvo en parlamentaria. Si usted me puede, no por sí o por no, sí que me puede explicar cómo se abordó el tema de si entraban, que levanten la mano para pedir la renuncia a la presidencia de García. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hizo Chedrese? ¿Cómo lo hizo García? Los hombres. En principio, decir que la labor parlamentaria no es un mecanismo que esté incorporado ni en la ley orgánica ni en el estatuto. Es un hábito y costumbre. Es un hábito y costumbre que también, como en numerosas situaciones hemos vivido alguna situación que no nos ha gustado, incluso yo no he participado de muchas labores parlamentarias. En esta nos parecía que había que anunciarle al ahora expresidente Marcelo García de la posición que teníamos algunas concejalas. Yo voy a hablar por mí. Sí, por supuesto. De algunas concejalas y algunos concejales en relación a la situación que teníamos que atravesar porque teníamos una sesión ordinaria. Con lo cual concurrimos a la parlamentaria a poder conversar esta situación. Fundamentalmente teniendo en cuenta el escenario que vos muy bien describiste en tu editorial al inicio. Moreno está atravesando una situación muy, muy compleja. Muy compleja políticamente, socialmente, donde nos demanda a los dirigentes y a los representantes la máxima responsabilidad. La máxima responsabilidad. En ese sentido, yo hice la propuesta a mi bloque de que el concejal Marcelo García debía tomar una licencia a la presidencia. Bien, ¿y adentro qué pasó? Y esta es la expresión que llevé a mi bloque y es la expresión que también llevé a la parlamentaria. Sí. Por supuesto, no hubo ningún acuerdo. No hubo acuerdo en levantar la sesión. No hubo sesión porque no había acuerdo, justamente. Porque habían posiciones muy encontradas y porque afuera no había condiciones para sesionar. ¿Cuáles son las posiciones encontradas? Las posiciones encontradas son a licenciar o no licenciarse el presidente del cuerpo. Esa era la por eso, pero, había un sector que decía no, que siga siendo presidente. Por supuesto, ¿no? Estas eran las dos posiciones que son de público conocimiento, digo, no hay nada oculto allí. Sí. Habíamos concejales, yo lo he hecho público mucho antes después que se lo comuniqué a mi bloque y se publica mi posición, con lo cual habían dos posiciones encontradas. No hubo acuerdo y no había acuerdo en sesionar porque nos parecía que sesionar en esas condiciones era nuevamente convertir el recinto en un circo romano. La verdad que eso... ¿Usted ayer sintió miedo?
No, yo la verdad que miedo no siento. ¿Riesgos? Lo que siento es responsabilidad. Ajá. No siento miedo, siento mucha responsabilidad. Yo soy una militante de hace muchos años. Sí. Nos ha costado mucho construir un proyecto político nacional, popular, democrático, feminista, y lo voy a defender. Yo siento mucha responsabilidad. Miedo no siento, ni siento temor. Siento mucha responsabilidad, que creo que es lo que yo debo sentir, porque yo soy una representante. Miedo tiene que sentir el ciudadano que es víctima de toda esta situación. Yo soy responsable. Sí, la razón de la pregunta, para que entienda la audiencia, es que por lo menos que estábamos afuera, hicimos un cálculo numérico o aritmético. 13 manos había para entrar. 13. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué no entran? Bueno, si hay 100 personas, por eso le pregunto si es una cuestión de responsabilidad o ir al recinto y someterse a lo que podían hacer 100 personas gritando por García. Da un plano que no solamente es una cuestión de responsabilidad. Usted dijo, era un circo romano. Bueno, yo entiendo algo de circo romano. Es una cuestión de responsabilidad. Nosotros no podemos someternos a una situación donde el pueblo de Moreno siga viendo cómo en esa sesión nos gritamos, nos agredimos, nos agreden. Me parece que esto es lo que queríamos evitar. Esto es lo que se intentó evitar, y que pudiera reflexionar cuál es el cuidado de la institucionalidad que debemos tener. Y por otro lado, lo quiero remarcar porque me parece que es necesario. Luego leí muy por arriba el comunicado del concejal Marcelo García. El pedido de licencia, por lo menos el que yo argumenté, tiene que ver con medidas de protección. Lamentablemente, no es la primera vez que sucede en las instituciones. No. Lamentablemente. Lo que sí, si de algo sirve que no sea la primera vez que sucede en las instituciones, es tomar los mecanismos que las instituciones ya fueron construyendo para estos casos. Las universidades fueron construyendo mecanismos, las escuelas están construyendo mecanismos, el CONICET está construyendo mecanismos, porque como vos bien dijiste, acá lo que está de fondo es que las estructuras, las instituciones, están atravesadas por estructuras patriarcales. Y entonces, lo que hace un protocolo, la construcción de un protocolo, que es a la que yo hice mención cuando digo que el concejal debiera tomar licencia a su cargo de presidente, los protocolos lo que vienen a hacer es a darnos una manera de proceder sobre la ley. La ley es la ley integral, la 26485. Sí. Entonces, el protocolo, ¿qué viene a hacer? Viene a darnos un mecanismo de cómo proceder cuando hay una situación de violencia de género o de abuso sexual, como es en este caso, en una determinada institución. Y que tiene que salvaguardar los derechos de la víctima, pero también salvaguardar los derechos que tiene también el presunto victimario, el que ha sido denunciado. Entonces, el pedido de licencia nunca estuvo en discusión, ni su renuncia, ni mucho menos. Después lo que decida el bloque es otra cosa, pero el pedido de licencia no tiene que ver ni con inculpar a la persona, ni con hacer culpable al concejal García del delito sobre el que le fue acusado, porque eso lo va a decidir la justicia. Pero en el mientras tanto, las instituciones nos tenemos que hacer cargo de esa situación, y por eso se han construido protocolos para ver cómo una institución aborda esa situación en el medio de que uno de sus integrantes ha sufrido o ha sido denunciado de algunas de estas situaciones, o de violencia o de abuso. Esa era la situación, y a mí me parecía en particular, que la mayor responsabilidad era de Marcelo. La mayor responsabilidad era de él es el presidente del cuerpo. Y él no quería renunciar. Yo creo que ayer no, porque si no... Ayer no quería renunciar, exactamente. Hoy sí lo hizo. Me parecía que la mejor manera que tiene un representante de validar su buen nombre y honor es justamente poder estar acorde a las normativas que se han ido construyendo para estos casos. La última pregunta, ya llevamos 11 minutos y está... ¿Ya vino Victoria? Sí, está acá. ¿Usted cree que esto puede, en la medida que se le dé entidad, que se entienda a la víctima, que se lo entienda a García, por supuesto, porque yo no puedo acusar a García? Por supuesto.
puedo hacer una nota a García, que la hice el día sábado después de la denuncia, puede entender la naturaleza de la denuncia, los valores que tiene la denuncia, porque habla la misma de 2 profesionales psiquiatras que la atendieron, y gracias a ese tratamiento, ella se anima a hacer la denuncia, que perdió el trabajo, que ahora se siente con fortaleza para enfrentar a un hombre del poder. Si esto puede derivar en que otras mujeres hagan presentaciones semejantes o más graves contra funcionarios públicos de Moreno. Seguramente, digo yo para no particularizar, Sí. hay un fenómeno social, hay un fenómeno que la marea feminista y la ola feminista ha instalado, que es justamente la posibilidad de visibilizar estas situaciones. Ahora, visibilizar no resuelve. No. Visibilizar solamente no resuelve. Es un paso. Pero para poder reflexionar sobre estas situaciones, primero hay que visibilizarlas. Y seguramente, bueno, hoy nuestra sociedad vive una tensión, ¿no? Todo el tiempo hay situaciones de esta. Los otros días aparecieron las egresadas del Colegio Nacional del Buenos Aires haciendo denuncias gravísimas. Y seguramente la sociedad va a tener que resolver estas tensiones que implican un cambio de paradigma. Lo que estamos seguras es que el feminismo llegó para quedarse y llegó para transformar esa estructura patriarcal que no solamente nos va a devolver el derecho a las mujeres de vivir en una sociedad libre de violencia y en una sociedad más equitativa e igualitaria, sino que va a hacer que esta sociedad sea mejor. Porque si hay una sociedad de mayor igualdad y equidad, seguramente va a ser una sociedad mucho mejor de la que hoy estamos transitando. Claramente esto, por supuesto que se inscribe en el marco de un escenario mucho mayor, de un escenario político, de un escenario social, que hay que saber transitarlo. Yo siento que con toda esta carga de ser militante feminista y de ser militante de los derechos de las mujeres, también tengo la responsabilidad de que nuestra institucionalidad en Moreno, que tanto necesita nuestro pueblo por todas estas situaciones que estamos pasando, tampoco se vea deteriorada. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ayer no fue una sensación cuando se decide que no hay sesión, y lo quería decir antes de Sandra, y todos se van, y no hay comunicación, no hay palabra. Dije, lo peor es el silencio. Porque ante el silencio, la militancia de García vivió eso como un gran éxito. Y caminaban por las calles de Moreno al grito de victoria como si hubieran alcanzado la revolución cubana en Moreno. Y entonces, subido a eso, vienen los golpes a Karina Cereijo y a Rodrigo Solórzano. Subido a eso, gritaban en la puerta del Consejo, no lo toquen a Marcelo. A ellos le decían, es decir, a Sandra Cruz, a Chiqué, a Capici, a todos le estaban diciendo eso, la militancia, estando García y el hermano de García, que también es funcionario, y la compañera de García, que también es funcionaria. Entonces, si pasa algo en Córdoba, por ejemplo, es más fácil de acá decir, nos solidarizamos y hacemos. El tema cuando la proximidad es tan próxima, cuando hay que verlo mañana, García. Entonces, esa proximidad define hasta dónde se está empoderado y hasta dónde se pone el cuerpo. Hasta dónde el poder actúa y cómo actúa el poder, independientemente de la causa penal. Porque ayer se discutía institucionalidad que el Consejo está barriendo por completo desde hace años. Pero nunca como lo que vive ayer, nunca, nunca. Y cuando se cruza ese límite, la sociedad no solamente no quiere saber nada, sino que repudia y odia, y con razón. Pausa, ya venimos. Я твой работник.
Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno. Del lado del trabajador. En defensa de nuestros derechos laborales y abiertos a la comunidad de Moreno. Alcorta 2668. Visite nuestro sitio web www.astmm.com.ar. Marcelo Espíndola, Secretario General. Bueno, te pregunto qué son los 12 puntos, porque este programa ha tratado de indagar en lo básico que viene del año 2011 a partir de una recomendación que hace la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Ni siquiera es pedagógico, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que deriva en un acta de acuerdo paritaria 2011. Es decir, pasaron 7 años. Como ingresó fuerte esto de los 12 puntos en lugar de 3, que proponía la provincia, uno debe evaluar si estamos cerca de los 12 o nos quedamos menos 3. ¿Por qué lo digo? Porque las condiciones anteriores a las muertes de Sandy Rubén, por ahí daban 2 o 1. Yo no puedo aceptar que 3 sea una salida. Tampoco que 12, que vienen del año 2011, sean imposibles. Entonces, la pregunta para el compañero Gabriel Castillo es, ¿qué se está negociando? ¿Qué crees vos que se está negociando? Bueno, el tema depende en qué ámbito se esté negociando qué cosa. Correcto. Esa es la primera cuestión. Digamos, bien decías vos que estos 12 puntos que garantizan las condiciones de habitabilidad de los establecimientos educativos, no solo en la provincia de Buenos Aires, porque o se dio en el marco de un acuerdo paritario de CETERA, o sea, es en toda la nación. Sí. Claramente no se cumplen, no solamente en Moreno, sino que no se cumplen casi en la totalidad de Argentina. Esta es la primera cuestión que hay que decir, ¿no? Estos puntos establecen las condiciones mínimas, no las máximas, de habitabilidad de un establecimiento educativo. ¿Qué se establece ahí? Seguridad en la electricidad, seguridad en el gas, seguridad en lo que es la estructura de edilicia, evitando peligros de derrumbe, existencia de agentes ignífugos, existencia de botiquines que permitan los primeros auxilios y la atención en caso de accidente de cualquier integrante de la comunidad educativa que esté presente en el edificio, ventilación, iluminación, salidas de emergencia garantizadas, ¿sí? Una separación de productos químicos que potencialmente puedan ser peligrosos para el resto de la comunidad, artículos de limpieza, básicamente en una escuela estamos hablando, que en la mayoría de las escuelas del distrito y en la mayoría de las escuelas de la provincia de Buenos Aires y del país no se cumplen. Obviamente la diferencia que hay entre lo que son los 12 puntos de habitabilidad y lo que son los 3 puntos que manifiestan lo que es una escuela segura, establecidos por el Comité de Crisis, tienen que ver con que la escuela no es un riesgo para aquellas personas que ingresen a realizar obras o tareas administrativas, no para que sean habitables para todos los estudiantes. Obviamente en cada ámbito de negociación, ¿sí?, se establece qué son los 12 puntos o qué son los 3 puntos y ahí está el tema de qué se considera que una escuela es segura o no es segura o que es habitable o que no es habitable. Acá hay un dato central que es que las autoridades de la jefatura distrital desconocen la incumbencia del Comité de Crisis. Muchos inspectores desconocen la existencia del Comité de Crisis, hoy día devenido en Comité de Seguimiento. Esto es Comisión de Seguimiento. Comisión de Seguimiento es otro tema que también hay que tener en cuenta. Y por muchos directivos que ante las presiones existentes por parte de las autoridades educativas de la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, optan por que el conflicto que estaba planteado por parte de las comunidades educativas de cara a lo que es la intervención del Consejo Escolar, en manos en este momento de Ana Karina Politi, se convierta en un conflicto hacia el interior de las comunidades educativas. Esto es una cuestión que también hay que tener presente. ¿Cómo es eso? El tema es el siguiente, digamos, el conflicto educativo en Moreno, a partir de lo que fue el asesinato de Sandy Rubén, se manifiesta en expresiones, ¿sí?, que se pusieron al frente del mismo, como puede ser la asamblea de directivos autoconvocados, como fue en su momento el acampe, ¿sí?, expresiones que en este momento dejaron de funcionar como actores frente al conflicto, y esto deriva a que las autoridades educativas de provincia, en vez de negociar con
representaciones del colectivo de las comunidades educativas y de las organizaciones sociales y sindicales terminen negociando individualmente con cada escuela. Entonces el tema que se está dando en muchas escuelas es el siguiente: las autoridades distritales plantean el tema de que la escuela cuenta con los 3 puntos, esto genera resistencia por parte de las comunidades educativas y se termina generando un enfrentamiento muchas veces entre los representantes de cada comunidad educativa, de cada establecimiento educativo, con los directivos de las escuelas, ¿sí? Lo cual hizo que este conflicto, en vez de estar planteado en términos más generales, termine particularizado en comunidad educativa por comunidad educativa, y esto ha provocado que algunas escuelas hayan iniciado el funcionamiento a partir de la realización de asambleas con la comunidad y otras hayan acatado directamente las órdenes de la superioridad por vía jerárquica y hayan decidido iniciar las clases sin consultar a las comunidades educativas. Yo creo que en algunos cuerpos directivos hay un convencimiento que hay que abrir, independientemente de lo que hacen los inspectores. Te lo digo francamente. Y habría que ponerlo en esa dimensión, porque no todo es la patronal maldita, no todo es así. Si no, no pudiésemos comprender, ni vos, ni yo, ni quienes están viendo el programa, por qué muchas escuelas funcionaban cuando eran bombas de tiempo, escuelas Cromañón. Sí. Tal vez si nos parásemos en ese lugar de que las escuelas Cromañón estaban y explotó, los 12 puntos ni siquiera sería una cuestión de negociación, de exigencia. Mira, en esto que estás planteando, ¿no? Rubén, hay una cuestión clara. Yo individualmente y muchos compañeros trabajadores y trabajadores de educación entendemos que los directivos son nuestros compañeros de trabajo, porque también son trabajadores. Sí. Pero ocurre que existen directivos que no entienden que los docentes, ¿sí?, las docentes, las maestras, los maestros, también somos compañeros de trabajo. Entonces se crea una ilusión de falsa superioridad y de respetar una jerarquía que ya hoy por hoy creo individualmente que no tiene razón de ser. La misma legislación provincial plantea el tema de la participación democrática de las comunidades educativas, y eso es algo que en este proceso de lucha ha quedado de manifiesto la voluntad de participación tanto de madres, de padres, de estudiantes, que han tomado una parte activa en todo este conflicto. Y yo te digo, como trabajador de la educación, para mí es emocionante escuchar las intervenciones de muchos papás y de mamás que nos dejan aprendizajes terribles de lo que es intervención en conflictos y construcción de la ciudadanía. Y es más, creo que esa es la mejor clase de esa materia del diseño curricular que le podemos dar a nuestros estudiantes. O sea, cómo intervenimos activamente como ciudadanos en cada situación en la cual tenemos que defender o velar por nuestros intereses como sector social. Yo creo que en eso es muy, muy rico el planteo, porque madres, padres, estudiantes han incorporado que la muerte no puede ser el límite. No. Y entonces han entendido que la vida es innegociable. Entonces, ante una posición tan profunda, tan territorial, tan humana, tan interior, no hay funcionario que pueda dar una explicación de por qué se abre una escuela si se corta el gas. Entonces la pregunta es, y vamos a la Molina Campos, ¿qué sucede en la Molina Campos? Porque es una escuela con centro de estudiantes, con trabajadores comprometidos y con clase, y de clase. Entonces siempre ha sido algo tabicado, mirado, hasta reconocido. Pero estábamos la semana pasada con una asamblea que no se abría, después otra asamblea en otro lado, después el inspector, después las autoridades directivas. Entonces se abrió y en parte. Entonces yo creía que los parches no podían funcionar. Sin embargo, hay que ver por qué el parche es admitido. No respetado, pero admitido. Me parece que las palabras también tienen significados. Creo en el caso particular de la Molina Campos que esta decisión casi de rajatabla, que baja de manera muy autoritaria, digamos, el inspector jefe distrital Villarreal, que baja el funcionario de infraestructura Piegretti, tienen que ver con una cuestión concreta, el tema de que es una escuela emblemática en el distrito de Moreno, ¿sí? Emblemática por su historia, por su trayectoria, por lo que ha significado su comunidad educativa en cuanto a lo que es la participación activa de sus integrantes. Siempre fue una escuela que históricamente trató de ser abierta a la comunidad. Y es una escuela, y esto yo lo dije hace unas semanas acá atrás en este estudio, que es la única que previo a lo que fue el asesinato de Sandy Rubén, en el marco de la intervención encabezada por Sebastián Nasif, le ha arrancado la única obra de infraestructura de envergadura al municipio. Obra que no fue realizada en el edificio sede, la Molina Campos cabe aclarar que cuenta con 2 edificios, sino en el edificio anexo, ¿sí?, que ha recibido una puesta en valor importante. Es muy llamativo y muy sintomático que
la jefatura distrital ordenase la reapertura y garantizara que era una escuela segura a partir de que se garantizaban los 3 puntos, ¿sí? Gas, electricidad y la estructura, solamente en 5 aulas que tiene el establecimiento. No sería abundar demasiado relatar cuál es la situación de cada una de esas aulas, y que plantease que había que hacer obras en otras 7, de las cuales hay sectores que, siendo una persona, digamos, lega en la materia, pero cualquiera puede darse cuenta que tienen concretamente peligro de derrumbe en la parte de la estructura de hormigón. Claro. ¿Sí? Cuando haciendo una obra no demasiado grande en instalación eléctrica, algunos cambios de cables, retirar ventiladores de techo y cambiar algunos de los artefactos del tablero, disyuntores y térmicas, podía habilitarse el edificio de Belén, que está puesto en valor. La cuestión concreta es la siguiente, esta es una interpretación personal, o sea, ustedes van a trabajar donde nosotros querramos que trabajen. Claro. ¿Sí? Este edificio lo arreglamos nosotros elegimos cuándo ustedes pueden ir ahí. ¿Y las autoridades directivas? Las autoridades directivas acataron esa orden, nosotros entendemos la cuestión de la vía jerárquica, pero creemos que no entendieron el siguiente tema. Sí. Ante una presión por parte de un superior jerárquico, el principal respaldo son las estructuras organizadas de la comunidad educativa. La comunidad educativa sigue hasta el día de hoy, a pesar de los debates que ha habido en las distintas asambleas, respaldando a nuestros compañeros y compañeras del equipo directivo, ¿sí? Y vamos a estar presentes ante cualquier intento de plantear sumarios, si se quiere, indefendibles, porque los que están violando, ¿sí?, lo que se firmó en su momento en el Comité de Emergencia, de Crisis, lo que se firmó en su momento en lo que es la UEGD, son las autoridades educativas del distrito, encabezadas en este momento por el profesor Villarreal. Gracias, Gaby, por estar aquí. No, gracias a vos por el espacio, Rubén. Bueno, hay que ver, quédate ahí, Gaby. ¿Se acuerdan, algunos, o no tienen registro, que después de un mes de las muertes de Sandy y Rubén, aparece un funcionario de escena que fue Marcelo Di Mario? Ahí en la Belgrano fue, que ante una asamblea que se desprende en parte de la CAMPE, luego de varias horas sale y dice, bueno, va a haber un comité de crisis. Hay que entender el comité de crisis porque algo que planteaban muchas organizaciones y los gremios estaban en la CAMPE. Entonces se crea el comité de crisis. Y Di Mario dice en esa misma jornada, esa noche, ante la pregunta ¿qué sucede con la intervención? Bueno, cuando se ratifica el procesamiento de los consejeros que están señalados, yo entrego el consejo escolar. Lo dijo él, está publicado, busquen desalambrar a Di Mario y aparece, ¿no? Ahora, luego viene un paso más en la lucha, en las conquistas, que era la suspensión de clases, no con la firma del informe de conflicto que tiene que hacer un director, sino por Di Mario y los inspectores. Entonces, ahí se dijo, bueno, tenemos una semana y media para ir al comité de crisis. Y luego se produce un encadenamiento de hechos que Vidal toma para una contraofensiva, que yo le expliqué la semana pasada, y llegamos a que las palabras se van transformando, los sentidos y los contenidos. Ya no es comité de crisis, sino comisión de seguimiento. Y eso no lo decidió Villarreal ni Vidal, lo decidió parte del colectivo que está reclamando por escuelas dignas. Hay que ser rigurosos con esto. Y no es atacar, sino mencionar hasta dónde se pudo, y a veces hay que decir se puede hasta acá. Y no levantar una bandera que después no se sostiene. A la vuelta no se puede sostener. Entonces ya no hay comité de crisis, hay comisión de seguimiento. Ya no es habitabilidad y seguridad, sino asegurabilidad. Ya no es Pigretti, sino algunos que dicen tenemos que volver. Creo que se pierde, no totalmente, esto que decía Gabriel, la emoción que provoca escuchar a una madre o un padre, un estudiante diciéndole a estos impresentables de provincia, no, mi hijo no va a poner en riesgo la vida acá. Esa es la cuestión y todavía se sostiene porque aun cuando Sánchez Cini dijo que son 70 las escuelas abiertas, no existe. Serán 10, no 70. Entonces hay que quedarnos que por lo menos 200 escuelas están hoy sin prensa nacional diciéndole no al ajuste y a las muertes. Y eso es pedagógico, verdaderamente. Vamos a la pausa y viene a charlar con nosotros Vicky Luján.
Escuché en algún momento de mi vida que las crisis son tremendas oportunidades para construir. O tal vez deconstruir, mirarnos, reconocernos y relanzarnos. Moreno está atravesando por eso, porque significa asumir condiciones y conductas de fuerte autocrítica y acción, no solamente en lo discursivo, sino hacerlo práctica y vincularse con aquel que en algún momento esperó mucho más de nosotros y no recibió. Entonces, ese reencuentro no es fácil, es sumamente incómodo. Pero si no se hace, difícilmente la política puede tener una dinámica distinta a la que vemos, en donde el alquiler es mucho más fácil que la seducción. De ahí como plataforma le pregunto a Victoria Lujanes, ¿qué se puede hacer en un marco que de la última vez que charlé contigo en este programa se agravó y parece que no hay freno, que vamos más abajo? Entonces, no sé qué hay más abajo, pero hasta acá es caída libre. Hola, ¿cómo estás? Sí, la verdad que, bueno, recién estuvieron los compañeros acá, la situación, no solo en Moreno, sino en toda la provincia del país es nefasta. Sí. Estamos en un contexto, como decías vos, que por más que a veces esté fuera de los grandes medios de comunicación, los pibes están sin clases hace 2 meses, y en esto que decís vos de la acción, en que nos encontramos con lo cotidiano, en todos los días, que estábamos mal en lo económico, íbamos a los barrios y la gente no puedo pagar la luz, no puedo pagar el gas, me quedé sin trabajo, y hoy encima tengo mis hijos acá sin clases, sin un lugar de contención, porque no solamente es el lugar donde se van a educar, que es importantísimo, sino es un lugar de contención en la escuela para los chicos de nuestro distrito y de otros lugares también. Entonces hoy es llegar, y para nosotros como referentes sociales, como jóvenes que hacemos política, es también todo el tiempo, como decís vos, veníamos construyendo, como decimos, bueno, hay que parar y ver cómo seguimos en este contexto y rediseñar actividades y rediseñar acciones. Bueno, los lugares donde dábamos talleres, por ejemplo, de lúdicos recreativos, hoy se han transformado en apoyo escolar, sin dudas, porque los chicos van a buscar la tarea, porque también hay que remarcar que si bien las escuelas están sin clases, los docentes siguen trabajando en el acompañamiento pedagógico. Esto para aquellos pocos que por ahí dicen, ¿no?, que es una cuestión de vagos o de que no quieren trabajar, que están trabajando los docentes, están cumpliendo con su acción pedagógica, así como también con la contención con los pibes, pero también nos choca esta realidad que decís vos, que hemos llegado a algunos lugares y las mamás nos decían, che, ¿qué es una consonante? Porque tengo que ayudar a mi hija a hacer la tarea y no lo puedo resolver. Entonces ahí es como volver al equipo y decir, ¿cómo podemos ayudar en este contexto en el que estamos? Esa es nuestra consigna siempre, cómo podemos colaborar, acompañar y compartir con aquellos que están un poco peor que nosotros. Hoy decía en la editorial que la última vez en Trujuy que había un momento de tensión por la tierra era un predio que pertenecía al obispado. Y estaban un grupo de jóvenes, mayoritariamente mujeres, con hombres, pero jóvenes de 20 años, 19 años, diciendo nosotros vamos a pelear porque esto tiene que ser nuestro y no de los paraguayos. Yo estoy hablando de esto año 2012 más o menos, 2013. Charla que mantuve en aquel momento con la Colo Sena, que estaba en el IDUAR. Pasaron un par de años. Ayer fueron bandas cagándose a tiros sobre Avenida Roca o Avenida Kirchner por la tierra. Entonces yo escribí una nota que no es solamente la tierra, es mucho más que eso. No es la pelea por la subsistencia o la habitabilidad, sino quién demarca los territorios y para qué. Digo esto para refrendar lo peligroso que es subsistir y preguntarte qué es la porteña, donde ustedes laburan, ¿no? En parte laburan en varios, pero la porteña, que es Moreno Sur, ¿no? Moreno Sur. ¿Qué es la porteña hoy? Y hoy es un lugar que lamentablemente, nosotros, como vos decís, laburamos en varios lugares, pero ahí venimos haciendo un acompañamiento hace 3 años, que es un poco lo que nos caracteriza, ¿no? Yo siempre lo digo acá, que no vamos a un lugar y nos retiramos, sino que tratamos de construir algo a mediano y largo plazo. Y hoy es un lugar donde cuestiones que no pasaban comenzaron a pasar. Esto que decís vos, La Porteña es un lugar donde hay diferentes comunidades, argentinas, paraguayas, bolivianas, empiezan a pelearse, pero sabemos que no es por la cuestión de la nacionalidad, sabemos que es la marginalidad lo que los tiene así. La pelea de decir,
hay poco y lo tengo que compartir con vos. Hay poco y lo tengo que repartir con vos. Y la necesidad que hace de que personas que antes por ahí tenían su changa y iban y podía entrar el pan a la casa, hoy tienen que caer en prácticas más totalmente negativas y horrendas, como salir a robar, como vender droga, y yo lo digo porque pongo la cara todos los días en diferentes barrios Moreno, y como decías vos recién, a veces la proximidad es fácil decir, ay, qué feo lo que pasa en Misiones, en Chaco, pero en Moreno también pasa. Y no lo decimos muchas veces por miedo, porque tenemos que convivir con eso, pero tampoco si no lo decimos, si no lo enfrentamos, la solución nunca va a estar. Mi trabajo no es apuntar con el dedo, yo no soy la justicia, no soy la policía, pero sí trato de construir desde la infancia, desde los niños que están ahí, que son con los que nosotros trabajamos, demostrarles que a pesar de todo esto negativo que pasa en su barrio, que pasa en la otra cuadra, que no lo ve por la tele, no es lejos, pasa ahí todos los días en la puerta de su casa, que hay otra alternativa, que hay otro mundo, que hay otras posibilidades. Como yo digo siempre, nosotros llegamos a un barrio y nos decimos, bueno, hoy vamos acá a hacer fútbol, hockey. No, llegamos y decimos, ¿qué hacen ustedes acá? ¿Qué les gustaría hacer? Y somos un nexo con las herramientas que nosotros tenemos para que ellos puedan cumplir sus sueños. Ahí nosotros llegamos y los pibes hacían fútbol y querían hacer hockey, y bueno, pudimos articular la manera de que alguien, que fue el Rotary Club de Francisco Álvarez, les done todo el equipo completo de hockey. ¿Y qué otros sueños te han, más que transmitido para que lo cumplas, sino compartido como anhelo? Ellos quieren, por ejemplo, tener una escuela de fútbol. Una escuela de fútbol. Ahí, en el barrio. Sí, y van en ese proceso, se pusieron el nombre ellos mismos y entrenan, y a veces los profes no alcanzan, y algún vecino que lo va a hacer, las vecinas que todos los días se cargan esta... Por eso, no, en todo esto negativo, yo te iba a decir recién, llegás de repente al barrio un día a las 5 o 6 de la tarde y los ves jugando al hockey con los palos que nosotros pudimos conseguir, y los ves ahí, o andando en las bicis que con el proyecto de Hoy te convertís en Rey Mago pudieron tener, y ves a la vecina que está corriendo porque la va a ayudar a amasar las rosquitas para hacerle la merienda a los pibes. Y toda esa gente es invisible, pero está ahí todos los días, en todos los barrios, haciendo cosas que por ahí a veces el Estado, hay mucha gente que dice, no, el Estado no es responsable de todo, de darle comer a sus pibes, lo tiene que hacer la familia. Bueno, pero a veces la familia no puede. Y vas a condenar a ese pibe a que no coma, no. Porque el Estado debería estar y no está. Bueno, debería estar y la realidad es que no está. Y hay un montón de personas, instituciones, que están todos los días haciendo cosas para que eso pase. Y a mí me parece maravilloso. En este contexto uno podría decir, bueno, como decíamos recién, vamos en caída libre. Bueno, pero acá hay un montón de manos que estamos sosteniendo para que no se caigan, para que todo no se termine de caer. Es muy bueno el punto, porque el programa hoy ha transitado sobre lo que institucionalmente se está generando, pero esto que menciona Victoria, bueno, si voy a Cuartel Quinto lo veo a las mañanas o a la tarde, en plazas que ni siquiera tienen características de plaza, es decir, hay una necesidad increíble y maravillosa de que, a pesar de que no hay perspectiva, la construyen. Y entonces ahí voy, cuando la dirigencia perdió de vista esto, ¿cómo mañana va a intentar seducir a aquellos que autónomamente lo hacen? Entonces, el llegar y proponer, no creo que sea hoy el puente, sino estar, permanecer, y que la circunstancia se vaya construyendo en forma colectiva. Porque no creen los Reyes Magos, aun cuando existan para muchos. Sí. Están creyendo en la supervivencia, si querés, ¿no? En la supervivencia, y pasan cosas muy locas, ¿no? La otra vez estábamos hablando con un grupo de vecinas, y una nena de 14 años me dice, no, pero vos no hacés política, porque vos sos muy buena, vos hacés... Y la madre le dice, no, ella hace trabajo social. Sí. Y detenerse en eso que podría haber pasado, y decirle por qué el trabajo social no es sinónimo de la política. Sí, sí. Si la política es justamente eso, una herramienta de transformación. Lo que pasa es que nosotros interpretamos la política como una herramienta. Y depende de vos para que la uses. Si vos tenés un martillo, lo podés usar para clavar un clavo, para construir algo, para romper un vidrio. La culpa no es del martillo, es para lo que vos lo estás utilizando. Y uno lo dice así sencillo porque en los barrios eso pasa, ¿no? La política se transformó en mala palabra. Es decir, yo hago política, es decir, soy chorro, soy corrupto. Sí. Cuando no es así, como decís vos, hoy la alternativa, nuestra dirigencia va a llegar a un barrio que va a ser una propuesta de campaña, cuando la gente viene de la campaña de Cambiemos, a donde todo lo que le dijeron fue una mentira, es la mayor estafa electoral de la historia. Todo, no van hasta la clase
clase media, no van a pagar impuestos a las ganancias, ahí tienen el doble. No les vamos a sacar nada de lo que tenían, nos sacaron hasta el Ministerio de Trabajo y de Salud. O sea, de los extremos inexplicables, lo de Sandra y Rubén marca un antes y un después en la historia, ¿no?, educativa, creo yo, y en Moreno también he participado de todas las marchas masivas. La verdad es que llena de orgullo, y uno fue muy triste, pero lo tiene que tomar como motor para seguir, decir, bueno, hay posibilidad de la famosa unidad, ¿no?, que estamos tratando de construir en todos, y bueno, ¿qué es? Si nunca nos enseñaron a estar juntos. Yo tengo 26 años y crecí, por suerte, con Néstor y Cristina, donde siempre la pelea era entre los mismos, para ver a ver quién tenía un poco más, y en ese camino conocimos un montón de compañeros con realmente las ganas de construir y de transformar y de hacer una patria libre, justa y soberana, inclusiva y hoy feminista, pero también encontramos muchos que lo han querido utilizar para beneficios propios, con otros intereses. Como digo siempre, yo no critico a nadie, pero sí hoy necesitamos de las mejores voluntades de todos y además del accionar, porque con la buena voluntad no va a alcanzar. Realmente, como decimos, nuestro pueblo está mal y todos tenemos que sumar y aprender a diferenciar en la unidad qué cosas podemos ir dejando de lado y con qué cosas podemos ir construyendo. Te hago la última, porque si no la consulta es, Agustín Rossi, ¿qué nivel de presidenciable tiene, pensando en lo que vos decís, que es la unidad? ¿Cómo se logra eso? Porque... Claro, fíjate, en el bloque anterior hablamos de jerarquías. Si lo traslado al plano de lo partidario es quién mide más, no quién representa más, quién puede construir más. No, a ver quién es el que mide. Y también tenemos que verlo así, a este asunto de la gravedad, ¿no? Que no se resuelve con números, No porque en esto de los números pasa lo mismo que con la cuestión, lo que decimos recién, la política, ¿no? La política, mala palabra, no se puede hacer. Hoy hay que reconstruir desde el concepto, ¿no? Desde algo que parece tan básico, ¿no? Demostrarle a nuestro pueblo que no es mala palabra. Demostrarle que, si bueno, es el que mide más, como decís vos, hay que tener... Siendo sincero, hay que tener un montón de factores para decir quién mide más, quién es candidateable. Y tenés que tener trabajo territorial, tenés que tener un equipo de trabajo y tenés que tener el dinero también para que todo el mundo te conozca y entonces conocerte más. Muchas veces en ese camino en los barrios queda gente que podría representar los intereses de la mayoría y que no llega. Nosotros estamos en ese camino de poder visibilizar a aquellos que están en los barrios haciendo lo que sería ideal para nuestro Moreno, para la provincia y para el país y que no llegan por estos motivos. Tratamos de visibilizar todo el tiempo eso. Y Agustín, en otro plano, con otra responsabilidad, hace lo mismo. Agustín nos ha abierto la puerta a nosotros, que no éramos figura, que no éramos dirigentes, que éramos militantes. Dijo, su trabajo me parece que está bien, quiero acompañar esto, lo ha hecho con nosotros en toda la provincia de Buenos Aires y hoy está recorriendo el país. Obviamente, yo que voy a decir, lo elegí como conducción, es un gran compañero. Ojalá que pueda representarnos. Él lo que está proponiendo es una alternativa al ajuste, siendo muy claro siempre que Cristina no sea, él jugaría, en otro caso no. Me parece que está demostrando en el Congreso que no tiene miedo de decir ni de demostrar lo que está haciendo mal, Cambiemos. Para nosotros es un orgullo tenerlo, la verdad, en nuestro espacio. Hoy es el cumpleaños, así que le mando un beso a Agustín. En algún momento le haré una nota al Chivo Rossi, ¿no? Al Chivo Rossi. Bueno, si Dios quiere, sí, lo vamos a tener por acá pronto, así que... Lo vamos a traer al piso, para que coincidan. Bueno, Vicky, gracias por estar aquí. No, gracias a vos, Rubén. Para no excederme en el tiempo, esto que decía Victoria, es tiempo de sumar, sí. Yo lo vengo escuchando hace tantos años, sumar. Lo que no escucho desde hace muchos años es qué es lo que resta. Entonces, deberíamos invertir esto de la suma. ¿Qué es lo que resta? Porque si entendemos lo que resta, veremos que no suma y que la unidad es mucho más lejana de lo que algunos anhelan. En este programa, desde que asumió Festa, yo planteé que la mejora de la política no era solamente una cuestión de edad. Dije que era de convicción, pero además de apertura de preguntarle a los que vivieron un poco más cómo es. Es aprender a manejarse en la función pública. Y cuando eso ni siquiera está en agenda y funciona como efecto de inercia pura, sí que nos caemos. Pero les quiero decir a los que no entienden que esto es así, que tengan el atrevimiento de ir a un barrio
y hacer esta visualización que decía Victoria, ponerse en una esquina y mirar hacia el frente como a cualquier hora hay vínculos, hay política. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene.